Un saludo para todos ustedes desde la tierra de Borinquen, Puerto Rico, ubicada en el Mar Caribe. Le habla Miguel A. Cabán Ríos para presentarle el tema que lleva como título ¿Fue San Pedro el primer Papa de Roma? En cierta ocasión, el Divino Maestro se dirigió a sus discípulos con la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Luego Cristo les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces Pedro hizo esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor allá añade, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, Petros en griego, y sobre esta piedra, Petra en griego, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Según San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. En un vasto sector del cristianismo se citan estos textos como evidencia de que el apóstol Pedro fue constituido por Cristo como cabeza y fundamento sobre el cual se levanta la iglesia cristiana. Por ejemplo, el sacerdote Juan O'Brien dice, la iglesia católica fundada sobre Pedro, la roca, ha sido gobernada por los sucesores del apóstol. Cristo funda la iglesia sobre Pedro el año 33. Y he citado de En busca de la iglesia de Cristo, páginas 55 y 58, edición de la librería Anagüín en Arecibo, Puerto Rico. Pero, como alguien ha dicho, hay que notar aquí la distinción gramatical entre el pronombre tú y el adjetivo demostrativo esta. Si el Señor hubiera tenido el propósito de convertir a Pedro en fundamento de su iglesia, pudo haberle dicho, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero el Señor no dijo sobre ti, sino sobre esta piedra. Y el adjetivo esta no se refiere a Pedro, sino a la confesión que Pedro acababa de hacer cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pasaje nos ha llegado desde el siglo I de nuestra era en el idioma griego. El nombre de Pedro en este idioma es Petros. En este caso, dos palabras tienen sentido especial. Tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta piedra, en griego Petra, edificaré mi iglesia. Petros significa una piedra rolliza o pedazo rodado como el que una persona podría arrojar a otra, mientras que Petra quiere decir una piedra o roca maciza. Petra es un sustantivo griego de género femenino, mas Petro es de género masculino, lo que evidencia que Petros no es lo mismo que Petra. La iglesia no está edificada sobre San Pedro. San Pablo, hablando de los creyentes
como iglesia, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios capítulo 2, versículo 20. De modo que los apóstoles, en plural, son una parte del fundamento de la iglesia cristiana. Pero Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, y no Pedro, es la principal piedra angular. Es evidente que San Pedro es una parte del conjunto sobre el cual Dios edificó su iglesia, pero no es todo el fundamento. Podemos ver que el fundamento está constituido por Cristo y en segundo lugar por los apóstoles y profetas, no sobre Pedro. Así dice San Pablo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Cristo es la piedra principal. En cambio, los apóstoles son piedras secundarias. Estoy de acuerdo con el escritor G. McCarthy cuando dice que los proponentes católicos, al darse cuenta de que la palabra Petra que usa Mateo en la frase sobre esta roca no ayuda a la causa de ellos, contradicen arguyendo que Jesús enseñaba en arameo, no en griego. Dicen que cuando Jesús habló las palabras registradas en San Mateo 16, 18, no cambió sus palabras, sino que repitió el nombre arameo de Pedro, Kefa. Dicen que lo que Cristo dijo fue, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Por lo tanto, dicen ellos, está claro que Pedro iba a ser el fundamento sobre el cual se edificaría la iglesia. Lo que está claro es que la interpretación de Roma de Mateo 16, 18 no puede resistir el escrutinio de un examen minucioso. Como consecuencia, los defensores del catolicismo romano se ven obligados a transferir la discusión de la página inspirada y pasarla al campo de la especulación. Las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento fueron escritas en griego, no en arameo. Lo que Jesús podría haber dicho en arameo es conjetura. Además, si como algunos contienden, el arameo está claro, pero el griego inadecuado o confuso, ¿por qué el Espíritu Santo no importó las palabras arameas? Hay muchos de estos ejemplos en el Nuevo Testamento. Hay hasta 9 pasajes en los que las Escrituras se refieren a Pedro como Kefas, la forma aramea de su nombre, o por qué el Espíritu Santo no repitió la palabra Petros como especulan los defensores católicos que lo hizo en arameo. Entonces Mateo 16, 18 diría, tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petros, edificaré mi iglesia. Pero en vez de especular, ¿por qué no dejar que el pasaje hable por sí mismo? Cuando el Espíritu Santo inspiró el texto griego del Nuevo Testamento, hizo una diferencia entre Pedro, Petros y la roca Petra. La razón de la diferencia se desprende claramente del contexto. La opinión de los padres de la Iglesia. Lanoy, sacerdote católico, formuló una lista de las opiniones patrísticas en relación a San Mateo 16, 18. Cito su resumen. 44 padres entienden que la roca es la fe que Pedro confesó. 17 padres entienden que la roca es Pedro. 16 padres entienden que la roca es el mismo Cristo.
8 padres entienden que la roca son todos. Unos entienden en que la roca son los mismos creyentes. Podemos ver lo complicado y difícil que es ir tras la tradición de los padres de la Iglesia para tratar de justificar el pontificado de San Pedro, ejercido, claro está, según la tradición, durante los últimos 25 años de su vida. El apóstol Pablo dice que los israelitas en el desierto bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo, según 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Jorge A. Campbell dice que lo que acabamos de leer se refiere a la iglesia que estaba en el desierto y había sido establecida por Dios mismo. ¿Y quién dice allí que era la piedra? ¿Moisés o algún otro? No, Cristo era la roca. El último versículo que hemos leído afirma muy a las claras que Cristo era la roca sobre la cual descansaba la iglesia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, si Cristo es la roca de la iglesia del Antiguo Testamento y Pedro es la roca de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia del Nuevo Testamento, se deduce que la iglesia del Nuevo Testamento, que es la verdadera y original, es inferior a la del Nuevo, porque Cristo es ciertamente superior a Pedro. Esa deducción sería contraria a la ley de la realidad y de la sombra. He citado de Jorge A. Campbell, La Victoria de María, California, Publicaciones Interamericanas, 1965, páginas 31 a la 33. Vamos a ver ahora las llaves del reino de los cielos. Citamos el siguiente comentario del folleto La Iglesia y su fundamento en la página 45. ¿Qué significan las llaves dadas a San Pedro? En cierta ocasión, Jesús se dirigió a los fariseos y los increpó: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando», según Mateo 23:13. Esto quiere decir, o esto demuestra, que los fariseos, reprochados por Cristo, tenían el poder de abrir o cerrar el camino del cielo. ¿Cómo? Otro pasaje nos ayudará a comprender esto. Jesús acusó a los fariseos e intérpretes de la ley con estas palabras: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis», según Lucas 11:52. Monseñor Juan Strombinger traduce en este versículo llave del conocimiento. Resulta pues claro que el conocimiento de la ciencia de la salvación es la llave que abre el camino al cielo. Así también lo enseña San Pablo cuando dice: «Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y después de hacer otras preguntas concluye: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios», según Romanos 10:13 al 17. Los fariseos tuvieron esa llave antes de que existiera San Pedro. Él la tuvo indudablemente y está al alcance de todo el que predica la genuina palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Tal es el magnífico alcance y justo significado de las llaves del reino
de los cielos. Ahora, y el texto que dice, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. ¿Qué tenemos que decir sobre estas palabras? Estas palabras no fueron dirigidas solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, según San Mateo capítulo 18, versículo 1 y versículo 18. Así lo creía San Ambrosio cuando dijo, lo dicho a Pedro, también se dice a todos los apóstoles. Comentario sobre Salmo 38. Pedro no era mayor que los demás apóstoles. Ahora consideremos la siguiente interrogante. ¿Le dio Cristo al apóstol San Pedro la primacía sobre los otros apóstoles? El Evangelio nos dice, se suscitó entre ellos, los apóstoles, una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. Lucas 22, 24. Si Cristo le hubiese dado al apóstol Pedro la primacía o jefatura cuando le dijo lo de Mateo 16, 18, los apóstoles no hubiesen tenido esta discusión. ¿Y por qué discutir una primacía ya designada? Según Hechos, capítulo 8, versículo 4, los apóstoles en plural enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para predicar el Evangelio. Si Pedro tenía primacía, ¿por qué lo enviaron? Sabemos que el que envía es superior al enviado. Por consiguiente, no era jefe. En el año 48 de Jesucristo tuvo lugar el Concilio de Jerusalén y fue convocado y presidido por Santiago, según Hechos 15:13. ¿Y qué hizo Pedro? Simplemente expuso su opinión, al igual que sus compañeros. Nada de jefatura. Además, Jacobo fue el que dijo la última palabra, por lo cual es mi parecer, según el versículo 19. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, según Juan 15:5. Téngase en cuenta, amigo, que el maestro los estaba poniendo en un mismo nivel. Pedro era un sarmiento igual que los demás. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres, según San Lucas capítulo 5, versículo 10. Se arguye que solo a Pedro se le llama pescador de hombres, pero si comparamos esta cita con San Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, encontramos que Cristo dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí no hay ningún privilegio especial concedido al apóstol, pues dice, os haré, lo que indica que Cristo pluralizó lo de pescar hombres. Pablo, al enumerar los oficios de la iglesia, menciona apóstoles, profetas, doctores, etc. 1 Corintios 12, 28. ¿Será lógico que San Pablo olvidase el principal de todos los cargos eclesiásticos, es decir, el de vicario? De ninguna manera. El único vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, según Juan capítulo 14, versos 16, 17 y 26. Los llamados sucesores de Pedro permiten que la gente se postre a sus pies. San Pedro nunca lo permitió. Le dijo a Cornelio, levántate, yo mismo también soy hombre, según Hechos 10, 25 y 26. Si el apóstol fue vicario de Cristo, ¿por qué no permitió lo que permiten ahora los que se dicen ser sus sucesores? Porque en un opúsculo que se dedica a defender el primado
del apóstol San Pedro se afirma: solo a él, Pedro, es concedido andar sobre las aguas. Si el andar sobre las aguas formaría parte de los privilegios de Pedro y de sus sucesores, ¿por qué los que afirman que son sucesores de Pedro no andan sobre las aguas? ¿Por qué? Porque no son sucesores de Pedro. Amigo que me escuchas, en la segunda parte de este tema continuaré comentando otros versículos que el sacerdocio católico romano cita para probar la primacía del apóstol Pedro. Será hasta la próxima.